Donde la alzafrima ya tiene su sistema de... Sí, pero para explicar primero qué cosa es el cabezal, ¿cierto? Bueno, si usted lo coloca, a veces cuando lo coloca nomás de manera rudimentaria, ¿cierto? El maestro tiende a colocarle, aquí tiene unas perforaciones, donde por ahí le pone el clavito y lo agarra con puro clavito nomás para que no se mueva. Pero en el desequilibrio, recuerda que aquí va a estar caminando la gente, se puede correr esas vigas, se pueden desplazar y pueden provocar un accidente. Por lo tanto, ahí viene el sistema, ¿cierto? Esos cabezales, ¿cierto? Que es una cosa así, ¿cierto? Y aquí viene hacia arriba, justamente de esa manera, ¿no? Y aquí viene un tubito. Ese tubito entra en esa perforación de la alzafrima y es donde por el medio de ellos, ¿cierto? Pasa esa viga. Así queda. Como un tipo de compresión, ¿no? No lo comprime, es simplemente para que las vigas no se muevan, no se corran hacia los costados, no se caen. Ahí está, porque por aquí pasa una y pasará la otra. Se cruzan las vigas, ¿no? Y ahí va ese sistema de acá. Pero con esto estaría que las vigas, ¿cierto? Ya no se mueven para acá para allá, pero la alzafrima podría quedar toda desequilibrada. Y es ahí donde va el otro elemento que es el trípode, ¿cierto? El trípode, ¿cierto? Trípode porque viene un sistema de 3 pies, ¿cierto? Donde le da la estabilidad, ¿ya? Ese elemento, ya, no es cuestión de que uno lo instala nomás, ¿ya? Yo le expliqué en una clase, ¿cierto? ¿A ustedes? ¿No? ¿Cómo que no? Yo lo expliqué, ¿ya? ¿Cierto? El trípode, ¿cierto? ¿Por qué es el sistema usado y por qué no el trípode que acá está, viendo lo del planta, la alzafrima está ahí, ¿cierto? Y las patas tienden a formar un triángulo, en este caso, equilátero. Eso es lo que tiene que formar la persona, porque a veces hacen esto. Ahí está la alzafrima y colocan una pata acá, la otra acá y la otra aquí. Usted tiene que distribuir uniformemente para formar un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque ahí está demostrado con la matemática, con todo eso, ¿cierto? Que en el triángulo equilátero, su centro de gravedad está justamente al centro de todo. ¿Y cuál es el centro de todo? Que, por ejemplo, las bisectrices de esos ángulos justamente se cortan en el centro. Que las medianas es el radio que sale de este punto y corta este lado en ángulo de 90 grados, los mismos coincide con ese mismo centro. Bisectriz, mediana, ¿cierto? Y también está ese centro viene a ser el centro de un circuncentro que forma ese triángulo. Entonces tiene su porqué, su explicación. Entonces después cuando estamos en obra y lo colocamos así y nos preguntamos por qué se cayó la losa con aquello. Porque el sistema de apuntalamiento por algo está hecho. El circuncentro, el baricentro, ahí están las mediatrices, las directrices, todas en un triángulo equilátero coinciden en el centro, es el mismo. Y por lo tanto el centro de gravedad está equilibrado. De ahí viene, por eso que se usa este sistema de 3 patas. Ese sistema de 3 patas se ocupa cuando se hacen los cristales. Claro, en este caso, cuando es con alzaprima, no es necesario. Sí, bueno, no, la alzaprima, pues. El alzaprima tiene abajo la hay base. que colocarte, es un sistema. Aquí viene como una abrazadera y ahí salen las patas, una para otra para aquí y otra para atrás. O sea, el sistema de alzaprima lo trae. Y en el caso cuando se hace artesanalmente con madera, uno tiene que pedirlo, porque si tú no lo pides, al compadre que lo aviende no dice nada. Es como el andamio, pues si no pedí la parada. Claro, si tú dices, deme, vende el andamio, te lo cuatro andamios, y de repente tú vienes, tengo el andamio. Claro. Oye, la rueda. Sí. El compadre no tiene gente que lo va a cargar, él no tiene por qué decirte, ¿no? Él te arrienda lo que tú le pides. Y en este caso, cuando se hacen estos artesanales de madera, igual hay que hacerle la base. Claro. Cuesta más, pero. Tiene que hacer eso, ¿no? Igual, ¿no? Cuando uno hace con puras maderas, la idea es que tú tienes que llevarlo a cómo se trabaja hoy día de manera industrializada. Entonces, así sea madera, que tú hagas esas vigas que son de madera o las industrializadas,
Tienes que colocar en la antorcha para que no se corra. ¿Ah? ¿Cuál? Ah, sí, pues ya estoy hablando del sistema más normal, ¿no? Aquí me pasaría todo un año de hablar de puros sistemas que hay para armar un moldaje. Hoy día la tecnología ha cambiado, que ya no se usa sistema de apuntalamiento hacia abajo, simplemente es hacia los costados y se agarra de los muros que ya está. Ese es otro sistema, tipo Cerce, por ejemplo. Ahí hay la variación, ¿ya? Bueno, entonces no se olviden que estamos viendo cuáles son los elementos que deberían colocarse, ¿ya? Después voy a ir a proyectar. Voy a proyectar, por ejemplo, qué cosa es una viga primaria y qué es una viga secundaria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Y la diferencia es de cómo está construida esa viga estructuralmente. Porque no debe considerarse una como otra, porque tiene otras características. ¿Ya? Entonces, recordar que siempre las vigas, estas vigas que se usan para moldaje, la que va abajo siempre es la primaria, que es la que va agarrando y va distribuido eso, ¿cierto? De una manera más separada, porque va agarrando las distribuciones de las vigas más pequeñas, ¿cierto? Que son las secundarias. Aunque a veces tienden a tener el mismo tamaño, pero estructuralmente, como han sido confeccionadas, tiene otra característica, y es por eso que una se llama primaria y otra secundaria. No se pueden mezclar. ¿Ya? Es de ahí que el calculista nuevamente entra a tallar acá. ¿Ya? Profesor, ¿y en cada cuánto va separado? Otra vez ahí, ¿no? Nuestro amigo, que lo estamos odiando ya, ¿no? Al puro calculista, acá nos indica cosas. El calculista, para las losas, entrega la distribución de apuntalamiento. O sea, él te dice en esa losa, ¿cierto? ¿A cuánto va a ir las alzaprimas? Profesor, es que yo lo hago a 1,20. No, profesor, es que yo lo hago a 1 metro. Y acá van a salir todos los números. Se hace lo que dice el calculista. El calculista te indica cuánto va a ser la cantidad de alzaprimas que vas a ir colocado y cuál es la distribución de esas alzaprimas. Porque él ha calculado el peso que va a tener toda esa estructura y la gente que va a estar caminando cuando estés llenando. Correcto, ¿no? Y aparte de eso, del plano de distribución, de apuntalamiento, él te va a entregar ahí mismo, ¿cierto?, las indicaciones de la famosa la contraflecha. ¿Qué significa? Que los apuntalamientos que van más al centro tienen que tener una elevación superior con respecto a los otros apuntalamientos que están en los costados. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que generar realmente es una losa mirando hacia arriba, eso se llama la contraflecha, para que después cierre. Cuando saque todo ese sistema de apuntalamiento, esta losa por su propio peso va a tratar de descender. Y por lo tanto, ese cálculo está determinado en la contraflecha, te dice de cuánto será, te dice en la parte central, alrededor de, por ejemplo, 5 centímetros. Y conforme sales en un radio de tanto, 3 centímetros. Y el resto lo dejas a 0 para hacer eso. ¿Qué sería el de ella? Quiere decir que el apuntalamiento que esté en el centro va a tener va a estar más alto que los otros. Esto va a tener, el radio mayor va a tener otro poquito más y los costados se mantienen a 0 para tener esa curva, la cóncavida. Para que después, cuando yo desimbre, ¿cierto?, todo ese sistema de apuntalamiento, la losa tiende a enderezarse. Porque si no hago eso, yo lo voy a hacer derechita y cuando saque el apuntalamiento se va a hacer para abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a guatear. Pero, profesor, entonces, pero después con la cerámica lo arreglo. No, güey. Porque con la cerámica no se puede arreglar. Profesor, que le echo más pegamento. ¿Y cuánto cuesta el adhesivo de cerámica? Profesor, que le agrego un enchape. Es que esos grosores de enchape no es que yo le puedo dar ahí a hacer una losa de nuevo. Si tengo una bola de 10 centímetros de enchape, porque allá hay un error garrafal. Tiene más peso, ¿no? Le agregan más peso, que no está calculado, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un gran problema porque por arriba voy a tener que rellenar los famosos enchapes y por abajo voy a tener que rellenar con yeso. Para la falla, tapa falla. Lo que me pasa por arriba también me pasa por abajo.
Por acá será cielo y por arriba será un piso. Profe, disculpe que yo llegué tardecito. Ahí cuando empezó a armar la viga, ahí puso, ya claro, pone el soporte, no sé cómo se llama la primera que colocó, la plancha, y después genera un espacio y después se coloca otra. ¿Eso es lo que estás refiriendo ahí? ¿Lo que está con rojo? No, pues esas son las planchas. ¿Ya? Aquí hay un espacio que de frente se colocan estas vigas que soportan a las planchas. Ya, y debajo de eso va el Debajo alza hay prima. otras en el otro sentido y esas son las principales. Como las vigas, las secundarias son vigas de distribución que van agarrando las planchas. Y a todo ese sistema de plancha con esas vigas las sostienen las vigas principales, que van en el otro sentido. Y esas vigas principales deben ir en la mayor luz que hay en esa losa. La distribución de las planchas, primero tú tienes que decir hacia dónde, por ejemplo, fuera la losa. Las vigas principales no podrían ir para allá, tendrían que ir hacia acá. ¿Por qué? Porque eso dice la normativa. Que las vigas, lo que estoy diciendo, por ejemplo, las vigas principales siempre van a la mayor luz para salvar. Por lo tanto, las vigas principales irían así. Y las de distribución irían así. Por lo tanto, las planchas van a ir así. Me está diciendo la forma de cómo la decisión. Entonces, no es que al maestro se le ocurre. O sea, si tú lo dejas que el maestro se le ocurra, o por experiencia el maestro, que él tome esa decisión, es que esa decisión no lo toma el maestro. Eso viene de un cálculo, porque el calculista que te ha determinado la contraflecha y te ha determinado la distribución del apuntalamiento, lo ha definido bajo esos criterios. Que las vigas principales van a ir en la mayor luz y las secundarias van en el otro sentido, para agarrar las planchas. Entonces, si las vigas secundarias van así, las planchas irán en ese sentido, para que las planchas se vayan amarrando. Eso es, ¿ya? Bueno, eso es lo que estaba ahí. ¿Qué más? Ya dije eso, después continúo con esto. Entonces, una vez que está eso, aquí acá al costadito se le coloca cierto moldaje, como una solería, ¿cierto? Una solera, ¿cierto? Porque si no, el compadre que va a estar arriba caminando pisa acá y la plancha se puede dar vuelta, entonces tiene que ir, ¿no? Hay un sistema que lo agarra. A veces se coloca, cuando te sobra moldaje, por ejemplo, de vigas, se coloca ahí. O si no tienes, se coloca, no sé, un palo de 2x3 pegoteado al muro y también va eso, lo va sosteniendo. Y eso va alrededor de todo el muro. Por eso se llama una solera, ¿cierto? Y después de eso irán las vigas, las secundarias y después las primarias. Sobre ella, quien sostiene la alzaprima con su respectiva, ¿cierto?, cabezal, antorcha también le dicen. Y abajo esa alzaprima tiene que tener una base sólida, que podría ser la losa que ya hiciste, podría ser un radier, pero ¿qué pasa cuando no tienes ni una losa y no tienes un radier y tienes suelo? Al menos tienes que darle estabilidad a ese suelo, no le puedes colocar directamente sobre el suelo. Ahí es donde habíamos dicho con los compañeros que se puede colocar encima de cuartones o tablones que sean gruesos, ¿cierto? Y sobre ellos van las alzaprimas. Pero nunca directamente sobre el suelo. Por un tema de nivel. Por un tema de nivel y que sobre todo que el peso, como acá es el fierrito, será de 10 centímetros 15 por 15, va a tratar de hincarse en el suelo. Y puede provocar inestabilidades y esto colapsa. Pues. Si hay videos en el YouTube, ¿cierto? Bueno, yo vi, no participé cuando estuvimos trabajando acá en la Navarrete Díaz, los edificios de la gente. Ahí el voladizo de la segunda torre, que ingresa por acá, por este pasaje por acá adelante, ese voladizo de la entrada es de doble altura, y la altura es de 5 metros y algo. Y en ese voladizo que se estaba haciendo, que se hacía al último, justamente en la entrada todavía no había radial, no había nada. Y todos los sistemas de apuntalamiento ahí tenía buenas gatas, etcétera, etcétera, pero abajito no había radial. ¿Cierto? Y pasó justamente esos tipos los videos que salen en YouTube. Lo mismo. Basta que uno o dos se hundieron, la gata se inestabilizó, se quebró la otra, una gata se rompieron, se saltaron y los viejitos del profesor hormigonado quedando agarrados de la malla. Imagínate, medio cuadrero. Bueno, es una obra privada, ¿no? De un particular. En la construcción de tribunales, del tribunal de familia, yo trabajé ahí de bodeguera y ahí también el subterráneo se fue a piso. Sí, pues, también se viene al piso. Y basta que falla una
como todo está calculado, falla una, se descompensa y como que se mueve y se va abajo. Tipo dominó. Eso es un efecto dominó y se va abajo, ¿ya? Bueno, entonces, el sistema de apuntalamiento, ¿cierto? Es importante y hay que darle eso, ¿ya? Pero las planchas, ahora yendo a las planchitas, ¿cierto? Se colocan de tal manera, recuerden que así como yo estoy apuntalando, ¿ya? La normativa dice que los elementos verticales, como los muros, tú lo puedes disiembrar, ¿cada cuánto dije? ¿Los muros? Sí, pues. A Cada 12 horas. A las 12 horas, tú ya puedes quitar el moldaje, elementos verticales, pilares, ¿cierto? Una columna o muros. Por eso que cuando tú tiras hormigón hoy día, estás hasta las 6, 7 de la tarde, al otro día, 8 de la mañana, están sacando, porque están dentro de lo que dice la normativa. Y una vez digo, oye, no, ¿cómo van a sacar? O sea, es que se permite, elementos verticales. Pero, No importa la condición, no importa la condición si es más frío o más calor. ¿cómo? No importa la condición si se hace más frío o más Climática. calor. También, no, sí va, ya, sí va. Sí, también lo que dice el compañero, también depende de las condiciones, porque esas condiciones de temperatura, ¿no? Climatológica, también puede afectar justamente al fraguado del hormigón. Ya, al fraguado del hormigón. ¿Ya? Bueno, pues digamos que estamos dentro de las 2 horas, ¿no? Ya los decimos. Pero aquí pasa algo con los elementos horizontales. Los elementos horizontales yo no los puedo disimular a las 12 horas. Porque pasa esto, las vigas, ¿cierto? ¿Qué más? Las losas, y ahí está todo lo que está moviendo. Y es por eso que cuando se hace el proceso de colocar los tableros, ¿cierto? Los tableros, ¿cierto? Las planchas no se colocan una tras otra, o sea, se coloca una plancha entera, la otra plancha, y de ahí que va. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Remate? corte, ¿Así que llaman? ¿no? Lo que falta. ¿Ah? ¿Qué continúa después? Después de la vida de sacrificio. Winche sacrificio. ¿Por qué se llama winche sacrificio? Ya lo voy a explicar, ¿cierto? Y esas son unas pequeñas winchitas que también es de moldaje y esas van ahí, pues. Y después se repite plancha entera, plancha entera, plancha entera. Y se vuelve a repetir winche sacrificio, winche sacrificio, winche sacrificio. Es como para Y unir luego- las puntas, ¿o no? ¿Ah? Es como para unir las puntas, ¿no? No, ya lo voy a decir. ¿Cierto? Plancha entera, después vendrá winche sacrificio nuevamente, winche sacrificio y plancha entera, y así continúa. Plancha entera, winche sacrificio, plancha entera. Y dentro de esto, abajo, ¿cierto? Va la distribución de puntales y de gatas y de todo lo que tenemos ahí. Aquí voy a dibujar únicamente las gatas, las alzaprimas, con una X. Digamos que van ahí, van ahí, van ahí, van ahí, van ahí, según lo que me ha dicho el calculista, ¿ya? Digamos que eso me dijo el calculista, mi amigo, ¿cierto? Que me tiene aburrido de colocar gatas por todos lados, y ahí por ahí. Él me dice que así va. Entonces, eso él lo entrega en una planimetría. No lo entrega, y no te lo dice por correo. Hay un plano de apuntalamiento que en obra llega, pero muy poco lo revisan. Y se hace por costumbre. ¿Ah? Primer piso nomás, ¿no? Y de ahí vamos asumiendo que hacia arriba va todo igual, ¿cierto? Y ahí se aprende lo del primero, ¿no? Ahí es una buena técnica, ¿no? Como sé que todas las losas van para arriba son las mismas, me averiguo que va lo primero, ¿cierto? Están así. Va a depender, ¿no? Va a depender, porque a veces las losas, ¿cierto? Hacia arriba comienzan igual que los muros. Los muros que empiezan muros, no sé, de 20 y terminan siendo muros de 15. Lo mismo a veces pasa con la losa, ¿no? Hay que ver si esa losa, la que viene arriba, tiene voladizo, ¿no? Ahí la cambia. Pero bueno, una técnica es que uno toma la losa referencial y en esa averigua cuál es el sistema de apuntalamiento. Entonces, aquí, usted futuro profesional, ¿eh? Nosotros como constructores tenemos que hacer un plan de desimbra. ¿Pero nosotros o basado en la normativa? Ahí nosotros. Que la normativa es lo que te dice que el desimbre tiene que ser progresivo. Por lo tanto, a los 7 días, lo que uno va a retirar es Los bordes.
el 25% del sistema de apuntalamiento. A los 14 días, el 25 restante. A los 21 días, el 25 restante. Y a los 28 días, el otro 25 restante. Todo eso sumó el 100%. Quiere decir que a los 28 días yo retiro la totalidad, recién ahí. Y el mecanismo, el proceso de retirar siempre es de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Para yo evitar esto, ¿no? Que la losa todavía a los 28 días ha alcanzado su resistencia máxima a la cual fue dosificada. A los 28 días. Eso no indica que a los 28 días el hormigón ya alcanzó su resistencia y ahí queda. No. El hormigón es un elemento que durante toda su vida sigue alcanzando resistencia. Sino que de los 28 hacia adelante, el aumento de la resistencia es menos significativa que del día 1 al día 28. Y es por eso que la curva del hormigón, ¿cierto? Que en algún momento la van a ver, es hasta los 28 días, es una curva de esa manera. Y después, cuando está llegando casi a los 28, esta curva empieza a inclinarse. Y cuando llega a los 28 días máximo, ¿cierto? Ahí es cuando alcanzó su resistencia máxima a la cual ese hormigón fue dosificado. Y después de eso continúa, pero el crecimiento es muy lento en el tiempo. Pero sigue aumentando. Sigue aumentando. ¿Ya? Yo tengo unos hormigones en laboratorio que ya tendrán 3 meses, fueron dosificados para un G30 y ya están en G35. Por el tiempo, la dureza. Sigue aumentando, así es, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿ya? Entonces, cuando se habla de los 28 días, o el decimos los 28 días, ¿por qué? Porque justamente ahí ha alcanzado la resistencia máxima ese hormigón a la cual fue dosificado. Y eso es lo que nos pide la normativa de la 170, que debemos satisfacer ese requerimiento de resistencia para los 28 días. Ya está. ¿Ya? Entonces, si a mí el día 7 me dice que tengo que retirar el 25%, ¿cierto? Entonces justamente esa wincha de sacrificio, lo voy a hacer de otro color, ¿cierto? Este sistema de apuntalamiento, yo de alguna manera lo necesito ¿para dónde? Para el piso, si fuera una edificación en altura, para el piso que continúa. Porque en la vida, imagínate, tú vas, o sea, arrendar todo el moldaje para una losa completa de un gran edificio es mucha plata. Entonces imagínate que si tú vas a esperar 28 días para recién llegar a la otra losa, mucho tiempo, y si quieres avanzar, arrendar el doble para la otra losa que está arriba, te mueres en el presupuesto, se cae. Y es por eso que en base a este desimbre paulatino se puede recuperar gran parte del material conforme yo vayas retirando, ¿no? Entonces, en primer lugar, estando apuntalado, ¿cierto? Justamente donde están las winchas de sacrificio es donde se coloca otro sistema de apuntalamiento, ¿cierto? Eso es lo correcto que se debería hacer, ¿ah? Yo he visto en terreno que van sacando las gatas y de esa gatita que voy sacando lo voy colocando acá porque aquí ya hiciste que la losa trabaja. Claro. Ya, no es así, pues. Tenéis que poner primero la... Primero tienes que apuntalar como si no existiera esto, ¿cierto? Tú te olvidas de lo que está y primero tú ahí colocas en la wincha de sacrificio. ¿También son alzaprimas? Sí, alzaprimas Ya. también, pero ya no van con vigas, ¿cierto? Van directamente a esas winchas, ¿no? directamente a la plancha, que están, pues, se llaman winchas de sacrificio, porque se van a sacrificar hasta cuando se termine de cifrar. Y ahí, una vez que está apuntalado, recién empiezo a retirar mi 25% que me dice. Ese es el proceso. Joven, pero como les digo, en esta instancia muchos aquí presentan, algunos son maestros, ¿cierto? Algunos son supervisores, ¿cierto? Y algunos tienen sus pequeñas pymes. La idea es aprender para no seguir haciendo las locuras que a veces se hace afuera. Lo correcto es que usted, estando en el sistema, usted donde coloca ese azul, es el que he colocado acá, ¿no? He colocado aparte una solita alzaprima, ya pasado entre medio de la viga, ¿cierto? Y está aquí, ya sin antorcha, sin el cabezal, sin nada, pero sí con su trípode.
y así voy por todo, las winchas de sacrificio. No, esa ya me queda digo, porque esa va con Va a depender, ¿ah? Va a depender. fuerza. Sí, pues, la idea es apretarlas, colocarles el trípode y después tú vas sacando y ves cuál, porque a veces queda que cuando tú vas a sacar igual y la losa tiende a trabajar, pues. Entonces, si a medida que algunas cámaras te emplean, yo lo que se acostumbra, ¿cierto?, es colocar el trípode y después ves cuál llevan trípodes o si la dejas con el puro puntal. ¿Ya? Pero eso debería ser lo correcto. Después de eso, ahora te dicen el 25%, de afuera hacia adentro. Entonces, quitas por acá, quitas por allá, quitas por aquí, y vas a, más o menos, tú vas calculando cuánto será el 25% de lo que tienes ahí. ¿Qué te permite eso? Recuperar planchas, recuperar vigas primarias, vigas secundarias, etcétera, etcétera. Sí. ¿Alumno nuevo? Ahora, bueno, yo traje café y té igual. ¿Cómo? Me dieron el visto, pues. Me acaban de probar. Que le probaron el té. Ese se escucha feo. ¿Para poder entrar por ese espacio? Claro, justamente el proceso de apuntalamiento, bueno, en primer lugar tiene un distanciamiento, ¿no? Entonces, la persona que entra ahí, pues, a trabajar es el supervisor y el carpintero, ¿cierto?, de obra gruesa, que obviamente tiene esa experiencia para poder trabajar, o sea, va a hacer eso y sabe lo que tiene que hacer. O sea, es un proceso riesgoso, por eso que no puedo incorporar a nadie que lo sepa. Tiene que tener carpintero y supervisor y nada más. Claro, y su carpintero y su ayudante, el supervisor que se está afuera, que está afuera. ¿Y el tomógrafo a darle el nivel de la losa? Ya, eso ya me ¿Ah? Sí, pues. ¿Cómo se lo con fuego? Lo que pasa es que Dependiendo de una losa, por ejemplo, puede ser sí, esos tiempos, a ver, ¿cómo te digo? Esos tiempos dentro de un proceso constructivo no está dentro de la planificación de obras. ¿Ya? O sea, tú dices instalación de moldaje, pero cuando mañana más tarde ustedes vean una planificación de obras, en ninguna planificación, una carta no hay el desimbre. Se va haciendo. Eso. Entonces, conforme tú vas avanzando, ¿cierto? Están haciendo el muro y tú ya sabes que de tu cuadrilla de carpinteros hay 2 o 3 de esa cuadrilla, así como están los que están armando el moldaje, son los que vienen desimbrando y pasando el material de lo que está acá para la losa de arriba. Ya, pero profe, usted dice que no está en la programación en sí. Pero tengo que saber qué hay, ¿no? Es que eso, ¿a qué es lo que voy ya? Quizás no esté descrito, pero sí la persona que lo hizo tiene que contar los 28 días en total de la... No, el que cuenta ahí no es la persona ni el maestro. Claro, por lo lado. Lo que pasa es que el maestro no es el que decide cuándo él entra. Es el profesional que le dice, hoy día toca de siempre del 25%. Ya. Él siempre es el profesional. No, sí, pues, pero dentro de eso, por ejemplo, se está estipulado que sí o sí a los 7 días que sacar el 25. Sí, no, yo estoy poniendo a los 7 días, va a depender de la planificación que haga el profesional también. Pero esa planificación está por encima, o sea, sí también Sí. se le cuenta el tiempo de secado que tiene en la losa, pues el hormigón, a eso voy. ¿Cómo? Ese tiempo que debería tener de secado, sí o sí la losa está contado en la planificación, ¿o no? Claro. Solamente que en este caso uno como constructor es el que decide en qué momento se hace o no, pero sí está contado los 28 días de secado sí, la losa. sí. Eso, eso. ¿Cómo se llama la programación efectiva para partido? Esto es preventivo, entonces ellos ya saben que tienen que estar sacando acá, Sí. ¿Cómo se llama esa programación? ¿Cómo se llama? Esa se llama planificación rítmica. Así se llama. Entonces eso es lo que tiene que ver lo que está diciendo. Claro, dentro de la planificación rítmica es que lo que vas a ver, nosotros aquí a ustedes le enseñamos una planificación, como se llama, una planificación de mediano plazo, que es la planificación total de la obra. ¿Ya? Pero después, cuando usted está en obra, tiene que hacer su planificación, por ejemplo, mensual. Y después tiene que hacer su propia planificación semanal.
que viene de la planificación esa general que usted dice, del día a día. O sea, uno sigue planificando todos los días. Y si hay un atraso, replanificar la semanal, replanificar la mensual, para ver cuánto cambió, o hay que replanificar la general. Son hartas planificaciones que aquí le enseñamos una. En este caso, por ejemplo, cuando se cae la losa, cuando usted contó, a mí me pasó trabajando allá que se cayó el subterráneo, el piso del... No, de la construcción de la... no, de tribunales de familia. Ahí claro, efectivamente se hace una reprogramación completa de todo. Claro, porque ahí van a entrar tantas personas que hay que sacar para volver a hacer todo. Hay que enderezar el fierro que cuando se ha caído se dobló, y ahí viene todo un proceso. Y saben los silban y el fierro. Limpiar el fierro por el hormigón y etcétera, etcétera. Después instalar nuevamente el moldaje. Y en eso todo es pérdida para uno. Claro. O sea, ahí se replanifica, justamente. Ya. Es lo mismo que la castellana, ¿no? ¿Ah? La programación es lo mismo que la castellana. Muy diferente. Sí, no, lo que pasa es que la programación justamente es eso. La programación es un análisis de los procesos constructivos, y esta secuencia constructiva, uno lo lleva, ¿cierto?, a una planificación que se llama la carta Gantt, que es un diagrama, ¿cierto?, de bloques en línea de tiempo. ¿Cuánto se demora una actividad? ¿Cuál es la secuencialidad de las actividades? ¿Cuál va una tras otra? ¿Cuál va una antes? ¿Cuál van en paralelo? Etcétera, etcétera. Eso lo va a aprender en el próximo semestre. Así que no desesperen, ya lo leí. Ya, ¿qué más? Entonces, jóvenes, así como estamos ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en los primeros 7 días te piden el 25%, te permite rescatar algunos puntales, algunas vigas, algunas alzaprimas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre sirve el apuntalamiento. Ahora, si esto está bien apuntalado y resistente en las winchas de sacrificio, a veces se saca todo el sistema de apuntalamiento que estuvo iniciando y te queda únicamente en la pura wincha de sacrificio. Pero esa actividad hay que hacerla primero. No se saca y de lo que voy sacando voy apuntalando. Porque eso he visto, pues, no quiero mencionar empresas constructoras porque pasó por tantas, han hecho las mismas winchas. ¿Qué pasa? He visto lo mismo. Sí, pues. Yo digo que ellos esas locuras hacían. Y lo siguen haciendo. Y mandaban y lo siguen haciendo. Así es. ¿Ya? He pasado por, no sé, por todas las que están aquí en la zona. En algún caso como maestro, como supervisor, todo he pasado, así que conozco el área. O sea, no estoy hablando de la disciplina. Entonces, eso pasa. A veces cuando estoy apurado, ¿cierto? Ahí, la mala planificación. Papá, no, oye, ¿para qué vas a traer a las primas que están en la bodega? Saca este, coloque, vas así, una de estas saca, una no. Y después vas a la otra y te traes para acá. Y andan dando la vuelta. ¿Y qué están haciendo? Que la losa trabaje. Claro. Y ese es lo incorrecto. La losa no tiene por qué trabajar hasta cuando recién llegue a los 28 días. Que ahí sacas el 100% y la losa realmente desciende. Y empieza a trabajar esa losa. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Habrá seguramente una planificación. Mayormente cuando uno es supervisor, edito o está como jefe de obra, él no hace esa planificación. Lo hace el jefe terreno, lo hace el administrador. A veces lo hace el encargado de calidad. Ellos hacen esa planificación de cuándo se hace el designio. Pero es un profesional que también algunos de nosotros vamos a estar haciendo eso. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, tipo, hacen lo que dijo usted de hacer trabajar la losa mucho antes de que lleguen los 28 días, Sí. Tipo, ¿qué sucede? ¿Se agrieta o sucede lo que...? Sí, pues, o sea, lo que sucede es que el peor de los casos es que se agriete más de lo que se puede agrietar. Una losa de hormigón joven o un elemento de hormigón armado, usted no le tenga miedo si es que le aparece una grieta. Porque justamente el hormigón es un elemento fisurable por su esencia, porque es poroso. Viene de haber juntado piedras de distintos tamaños. Y por lo tanto, esas porosidades internas microscópicas se pueden juntar y pueden formar una pequeña fisura. El conjunto de fisuras puede formar una grieta, entonces no se puede asustar. El hecho es que esa grieta usted no lo provoque, sino que sea algo inherente del hormigón que se provocó. Y ya está. Hay tratamientos para las grietas, para las fisuras, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser lo menos, no provocar. Entonces, una de las cosas que cuando la losa puede trabajar es que
a perifral de gas se adhieren. Sí, puede pasar eso. Entonces, aquí, después de eso vendrá, ¿no? El otro 25%, el otro 25%, y así va desapareciendo. Y así como voy desapareciendo estos puntales, los iniciales que tenía, ¿cierto? También se van desapareciendo los puntales del winch de sacrificio y voy recuperando todo el sistema, ¿no? Mayormente, siempre, ¿no? Lo último que queda es, a veces queda, no sé, para los últimos 28 días queda a veces 5 alzaprimas, 6 alzaprimas en el centro, y eso es lo que para los últimos 5 días, 7 días finales para la losa. Y el resto se recuperó antes. Y todo pasa al piso de arriba. Otra consulta, por ejemplo, ya trabajaron ahí, van sacando. ¿En qué momento yo puedo empezar a trabajar con la siguiente losa? Al otro día. Sí. Recuerde que el sistema de apuntalamiento, tanto el inicial como el otro que usted después va a hacer por la winch de sacrificio, está calculado para soportar todo el peso de arriba, incluidos los maestros que van a trabajar. O sea, por ejemplo, ya hicimos acá la losa de hoy día hicimos esta losa, pusimos los alzaprimas, bla, 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 y todo eso. Mañana puedo empezar a pesar los muros. Ya. Pero sí o sí puedo ya trabajar arriba de esa losa. Estaría seca en sí. Pero no, obviamente no a su punto está máximo, fraguada, pero todavía no alcanza su resistencia máxima. Fraguada se le llama hacer secado. Está endurecido. Fraguada. Ya. Está en su endurecimiento prematuro, no inicial. La losa se sigue, ¿no? Se sigue endureciendo en el tiempo. Hasta los 28 días donde alcanza su resistencia máxima. Lo que mencionaba ahí el compañero, ¿cierto? Que está emocionado con mencionar. Es lo siguiente, ¿cierto? En este sistema que hablamos de la contraflecha, que es cuando al sistema de apuntalamiento usted le da mayor altura para que la losa usted la genere en el otro sentido, así, ¿no? Y cuando a los 28 días saque todo el sistema de apuntalamiento, esa losa descienda. Ese control de apuntalamiento, joven, ¿alguien trazador? ¿Cierto? ¿En qué momento lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Ya? No se hace como el hormigón, ¿cierto? Ya. No entendí. Chao. La normativa, jóvenes. El nuevo, profe, el nuevo. Mire, o sea, aquí yo sé que ustedes muchas veces, cuando estamos como maestros o como supervisores, recibimos indicaciones. Pero la normativa del hormigón dice que el sistema de verificación de la contraflecha se hace antes del hormigonado, durante el hormigonado y después del hormigonado. Y es por eso que ustedes cuando mañana más tarde sea jefe, el compadre que lo acompaña, si usted es jefe terreno, está ahí viendo el proceso de hormigonado y al ladito ¿quién está? El trazador. Jefe, que tengo que irme, usted está conmigo. Porque cuando termina el proceso de apuntalamiento, tiene que ir a revisar. Que esté nivelado. No que esté nivelado, que se cumpla la contraflecha. Siempre se queda el carpintero, ¿no? ¿El carpintero y el carpintero trazador? No, pero Ya siempre por no, lógica. y si está adentro y se murió el carpintero, se le cae una alza prima, ahí va a decir, no, es verdad, era el trazador, no era el carpintero que tiene. O sea, yo sé que ahorita me dicen cosas desde el punto de vista como maestro de lo que ustedes están trabajando, pero eso no es lo correcto, más joven. Usted va a ser el que dirige la orquesta, pues. Usted no va a ser trompetista, acá no estoy diciendo para el guitarrista, ¿cierto? Sino que va a ser el que, o el palito, ¿cierto? Así, dirige la orquesta. Así. Entonces recuerden, la contraflecha, cuando se terminó la enfierradura y está todo listo y va a venir el hormigón, ahí se debe verificar la contraflecha. El proceso hormigonado está no sé, avanzado, ya estaba a punto de terminar, una verificación. Y terminó, cuando los maestros están bajando, todo el mundo bajó, debería corregirse la contraflecha. Y ahí queda, recién ahí. Y ahí ya mandas, ¿cierto? Al trazador, a su casa. Eso es lo que siempre dice, en el caso de que se haya bajado mucho o arriba. Sí, pues. Es que tú cuando no tienes el hormigón, el peso que está son las personas con el fierro y el moldaje. Y después viene la losa, ahora estás dando hormigón. Y después viene el otro hormigón. Al final, tienes que corroborarlo. Que esté ella la contraflecha. Y eso justamente se corrobora, eso dice la normativa de la 170. Sí, pero son re complicadas, yo les he intentado leer, profe, y de verdad igual son súper enredadas para entenderla. ¿Para qué decirle que no? Son temas bastante técnicos. ¿Ah? Las ganas están, pero de verdad que decir que son enredadas. Bueno, eso se hace, jóvenes, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿ya? Lo que sucede es que, a ver,
En obra, muchas veces el profesional deja a la experiencia, buena o mala, que pueda tener un supervisor, que pueda tener, no sé, un capataz, y uno asume que tiene la experiencia, pero a veces es la experiencia únicamente desde el punto de vista técnico-constructivo. Pero recuerden que nosotros tenemos que saber hacer la técnica constructiva, pero también basándonos en nuestra base en la normativa. Porque a la hora de los cubos, ¿tú crees que si esa contraflecha y después la losa desciende mucho, van a llamar al trazador? El compadre trazador va a seguir trabajando y a ti te van a echar a la llamar al aplicador. Sí, pues, ya. Yo les digo por experiencias propias, y tengo varios proyectos donde yo he pasado, ¿cierto? Y he visto echar pues ahí al jefe de terreno, al jefe de obra, y el trazador sigue ahí trabajando y contratan a otro. Porque realmente no fue culpa, porque en obra el que manda va a ser usted. No va a ser ni siquiera el contratista. No es el supervisor. No queda de otra cosa. ¿Ya? Entonces, es aquí donde le queremos cambiar ese chip a usted. ¿Cierto? Usted viene con su experiencia de terreno y bienvenido sea y aceptado y buen aporte para sus compañeros que no están, ¿cierto? Pero la idea es cambiar ese chip porque mañana más tarde ya recuerden que usted va a tener esa gran responsabilidad. Y recuerden que la responsabilidad que asumimos como profesionales, ¿cierto? Asumimos la responsabilidad por nuestras fallas y también por nuestras, ¿qué dice la U? Omisiones. O sea, nadie puede decir, yo no sabía. Ay, que a mí no me gusta leer. Ay, que yo sabía que había la normativa, pero como tiene 500 hojas, no la leí. No, tiene que apurarse a leer, pues. Si no, ¿cómo? El no sabía no existe, joven. Y ahí, ¿no? Por ejemplo, los compadres que están ahí, de los edificios que se van a caer, ¿no? ¿Cierto? En Reñaca. Concón. ¿Cierto? Y ahí están, ¿no? Están revisando a quién para mandarlo a la clínica. ¿Cierto? Ahí todavía, ¿a quién lo mandamos a no, y parece que vienen de los fototos, pues. Vienen de por ahí. Entonces, ese lo que... Bueno, una vez que está eso, digamos que ya está el sistema de apuntalamiento, ¿cierto? ¿Qué más tendría que verificar ahí? La contraflecha, que el sistema de apuntalamiento esté correcto. Hemos hablado cuando nos toca simbrar, etcétera, etcétera. ¿Estaría listo el moldaje? ¿Qué nos faltaría? Así como está, ¿eh? Miren, ahí estamos viendo, esta es la cosa que estamos haciendo. ¿Ya está, no? ¿Echamos el hormigón? Los de al lado. ¿Cómo se llaman los de al lado? Rebalse. Los rebalses. A veces sucede que el rebalse aquí puede ser colocado en este momento o a veces es colocado después de instalar el fierro. ¿Eso de qué va a depender? Si el enfierrador tiene espacio, a veces va a y después el rebalse. Eso es lo general, porque a veces los fierros, las losas son a veces grandes y a veces necesito, para hacer la malla, y necesito meter fierro de un lado a otro. Y el rebalse a veces, más de lo que ayuda, estorba. Y, ¿no? Y el enfierrador me dice, uy, mira, no lo hago, lo pateó, ¿no es cierto? Lo pateó. Entonces, ¿Qué es lo que el rebalse? para que no haya pleito, Es el tablero que se pone recuerde que usted como para tapar profesional la losa completa. no puede ser causante de conflicto. Usted tiene que ser provocador o motivador de soluciones, no de conflictos. Si usted sabe que hay poco espacio y el enfierrador va a necesitar espacio, al carpintero diga, oiga, ¿sabe qué? No me coloco los rebalses y listo, después lo llama. Viene el enfierrador, ¿cierto? Y ahí el que hace, tira el fierro, ¿cierto? Batea el rebalse primero y después coloca el fierrito. Pero tu losa tiene un espesor de 15 centímetros. Digamos que esta losa es de doble malla, completita. ¿Coloco la otra malla? Sí. ¿Sí? No. ¿Qué hago? Ya, eso. Claro, Muy bien, ahí pues. va, eso. Así como vimos ¿Qué es lo que en va? las fundaciones, así como vimos en los muros, acá tengo que preguntarme si hay alguna instalación Eléctrico que de tengo que cañería. colocar. Entonces, estoy visualizando antes, estoy visualizando ahora el durante y también viendo qué actividad viene después. Entonces, aquí es donde el compadre mayormente entrará el eléctrico, ¿cierto? Por ahí puede ver el gafite, por ahí puede estar el de gas, el de corrientes débiles, etcétera, etcétera. Entonces, esos compadres tienen que entrar ahora. ¿Por qué? Por ejemplo, hay que instalar estas cajitas, ¿no? Estas cajitas ciegas que son, ¿no? Porque para que ahí va a ser una salida, ¿no? Para, por ejemplo, para ese,
sensor. Entonces, ¿qué va a hacer el compañero? Va a venir el eléctrico, ¿cierto? Y va a colocar aquí su cajita y lo va a amarrar con ese fierro y va a tirar la canalización, ¿no? Y lo saca para un lado y lo lleva a donde tiene que ir. Entonces, va a quedar la pura canalización. No se coloca el tubito con los cables, ¿no? Y esto va afirmado y esa cajita tiene que ir aislada, ¿cierto? Le colocan mayormente plumaví, lo envuelven ahí con cinta y todo el tema, ¿no? Y los tubitos de las canalizaciones tienen que ir pegados. Ah, sí. Porque si no, el hormigón va a entrar por la caja y va a entrar por las uniones de los tubos. O lo puedes prender al tubo y se mete el hormigón y ahí el medio cachito, ¿cierto? Ah, entonces las cajas de... Estas cajas de distribución, Caja nicho. cajas nicho, Esa van caja, cubiertas. No, sí, Con cacho cuáles son. Pero sí o sí van cubiertas antes Sí, de... pues va relleno con plumaví para que el hormigón no ingrese y aparte lo forran y lo envuelven. Nunca Y todo he visto- eso lo aprietan y lo clavan a la planchita, ¿cierto? O sea, O lo agarran en el fierro apretadito ahí. Debería ser así. Sí, pues. Le mandan clavo de cuadro. Mayormente le mandan sus clavazos, ¿cierto? A veces rompen la caja, pero ahí ya será cacho del eléctrico, ¿cierto? Es que en las casas nunca he visto ese tipo de... Va. Entonces, una vez que se ha analizado, ¿cierto? ¿Qué tuberías, qué instalaciones van a ir por ahí? Se terminó las instalaciones, recién se coloca la segunda malla. ¿Ya? Ahora, si tu jefe, ¿cierto? Tú decides colocar las dos mallas, si hubiera dos mallas completas, y después meter a las instalaciones, recuerda que tal vez esas instalaciones se pueden demorar. La pega la van a hacer, pero se van a demorar, porque Hay la hacen dificultad. todo enojado Por porque el lado tienen que meter del, por el lado del rebalse. ¿Ah? Por el lado del Sí, rebalse. pero a veces no se puede, ¿no? Entonces, ahí vendría la segunda malla, si fuera de doble malla completa. Ya está el fierro. Digamos que estamos haciendo doble malla completa. Ya. Y de ahí están las dos mallas. Y ahí está el cable, la canalización y está el tubito eléctrico. La pregunta es mío. ¿Estaría listo? La enferradura, ¿qué le falta? Es lo que... El Ah. rebalse. Limpiar. Sí, Soplar. limpiar. ¿Por qué? Porque ahí ha venido el eléctrico y la cajita de plumaví a veces no la trae armada, ¿cierto? Sino ahí comienza. Y comienza, ¿no? El Aparece plumaví. con un clavito, comienza y lo corta el plumaví, ¿sí o no? Plumaví, ¿qué más Esas hay? cosas locuras han visto. Ya. El tubito, los retazos de los tubos tirados por ahí. El alambre que amarró, los clavitos que sobraron, el acerrín del moldaje, limpieza. Un soplador. Cuando digo un soplador, un alumno del día pensaba que contratas a una persona y comienza a soplar. Ah, ya, pero no tan... Ese es bowling. La santa yo sé lo que uso plato. Ese es bowling. Ya, y no... Lo agarra de los pisitos, lo tira para abajo y el otro lo lleva así soplando. Sí, el tema de la limpieza es netamente porque al echar el hormigón, claro, puede quedar adherido a la base de la losa. Toda la mugre. Claro, pues ahí al sacarlo quedaría todo pegadito, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Decorativo. ¿Qué le falta más a ese fierro? ¿Ah? ¿Local? ¿Refuerzo para qué? Para que no se. Para que las dos mallas no se junten, porque recuerde que después para hacer el profesor hormigonado, sobre esto están caminando las personas, la cuadrilla de hormigonero, y ahí ¿qué se coloca? Unas patitas, ¿cierto? Unas patitas van allí para que lo baje, ¿no? Que es como una cosa así, ¿no? Tipo corchete. Tipo mega, ¿no? Y donde por acá arriba pasa el fierro de la malla superior y por aquí abajito va pasando el fierro de la malla inferior, ¿no? Por esa parte. Y eso que permite que ese espacio de la malla se mantenga a pesar que la gente está caminando por encima del fierro. ¿Qué más falta? Falta el fierro. Ya está listo. Ya por lo digo, ya voy a llamar. ¿Cuántos también le llaman? Las calugas, pero los separadores. Aquí, como es una losa cielo, los separadores que van a ir colocados acá son del tipo Diente. Torre, ¿cierto? Que es una cosa así, aquí así. Ah, se parecía a esos plásticos que habíamos visto la otra vez, pero ese es otro modelo. Y hay que saber qué cosa, qué tengo que saber de esos separadores. Pero eso no queda pegado ¿Cuánto cuando... es de recubrimiento que voy a colocar ahí? ¿Eso quién lo dice? No, con la calculista. En el plano estructural o en las especificaciones técnicas, seguramente va a venir
y te va a decir cuánto será ese recubrimiento. ¿Para qué? Porque yo tengo que saber, como por aquí pasa el fierrito, de esta distancia aquí tiene que coincidir con el alto del recubrimiento. Tiene que pasar. Entonces, si me dice de 3 centímetros, tengo que comprar esa nueva torre para el diámetro del fierro, porque el fierro pasa acá, y aparte para el alto del recubrimiento. Tengo que comprar de esa manera. Y para los costados, porque este fierro se puede desplazar, le coloco también unas calvidas por ahí. ¿Sí? No se mueve para ningún lado, no se apega, no se junta, y etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? No. No. ¿Qué más? Aquí tengo que saber. Ahora hay Ahora hay que colocar el rebalse, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora sí el rebalse. Nuestro amigo llamamos nuevamente al carpintero y colocará ahí una planchita por acá. O sea, yo digo una planchita, pero es un moldaje. No puede ser una planchita porque puede ser tanto el volumen del hormigón que si colocas una planchita lo va a abrir. Tiene que ser un moldaje igual, lateral, ¿cierto? Que mayormente se usa el moldaje de los laterales de las cadenas, para las vigas, ¿cierto? De esos moldajes se va colocando ahí. Eso es lo que va. ¿Qué más? ¿Qué falta? Igual hace falta mojar la losa. ¿Ah? Mojar la losa. Mojar la losa, ¿cierto? ¿no? Para el curtido y ¿Cómo mojar mi dejar posada sobre la Humedecer la losa. Humedecer. humedecer. Tampoco es humedecer, es humectar. Humectar la losa. Eso. ¿Qué más? Aquí tengo que tener cuidado si este muro va a continuar, o sea, digamos que tú vas a hacer, estás haciendo una edificación en altura. Si esto continúa, ¿por qué? Porque tengo que darme cuenta que esta enferradura que subió, si este fierro continúa, irá hacia arriba, pero si no continúa, este fierro tiene que amarrarse con el fierro de la losa. Y lo mismo sucede con el otro. Para que haga el confinamiento. 60, sí. ¿Cierto? El confinamiento. ¿Ya? Si es que hay traslape, es 60 veces el diámetro. Sí. Pero si hay patita, ¿cuánto es la patita? No les dije yo. No, no lo dijo. Ya, pues no investigaron. No, porque nos cargamos a hacer el trabajo. Sí. Es bueno no tener excusa. Trabajo en salud se aprende. Lo mínimo, la normativa, la normativa estructural y sísmica, dice que esa patita como mínimo debería ser 10 veces el diámetro del fierro. ¿Cómo se llama esa patita? Patita. ¿Patita nomás? Esas patitas deberían ser como mínimo 10 centímetros. Y es por eso que cuando volteas para hacer los ganchos de los estribos o las patitas en estos casos, si el fierro es de 8, ¿cierto? 18 milímetros, 10 veces sería 8 centímetros. ¿Y qué se estila colocar? 10 centímetros como mínimo, porque estás sobre el mínimo. Dije el mínimo, no es que tiene que ser sí o sí. De ahí para arriba, va a depender del espacio que tenga. Entonces, tengo que tener en cuenta ese fierro porque todo va amarrado. Y con eso estoy listo, después de hacer la limpieza, haber verificado que todo está amarrado, que tiene sus refuerzos, que tiene sus separadores, que están las instalaciones. Estoy listo para llamar a quién? Al camión, al mixer, al hormigón. Al señor amigo que se demora Recién. Llamamos al cazador, ¿cierto? Ahí para que no se me olvidara. Profe, tenía una duda, no sé qué ver con esto, pero tipo, usted antes se había referido a que estaba el camión con el hormigón y había algo que se llamaba plataforma. No es. Resulta que como se llama, cuando estaba viniendo acá, vi un camión con el hormigón, pero había otro camión que estaba vertiendo el hormigón, que era como tipo. Esa es la bomba. Era una vez la bomba. Esa es la bomba. Lo que pasa es que el camión, recuerda que cuando viene la altura no le alcanza para llenar un muro y mucho menos le alcanzará para llenar la losa. Por lo tanto, tú tienes que arrendar, aparte del mixer, que es el que te trae el hormigón, ¿cierto? Ahí está el mixer. Ahí está. ¿Cierto? Tienes que contratar a una bomba. Y esa bomba viene con un dispositivo que se llama el Cooper, ¿cierto? Y acá tiene el sistema mecánico donde viene el brazo. Y aparte acá viene donde está nuevamente nuestro amigo ahí, ¿cierto? El camioncito, ya está. ¿Viste mi arriba? Ahí. Ya está. Entonces, esta es la bomba y este es el mixer. El mixer vierte en el Cooper de la bomba
Y este por su sistema hidráulico lo impulsa por el brazo Para llegar arriba. a esa altura. Las bombas hay de distintas longitudes, de distintas alturas, pueden alcanzar. Yo he visto la máxima hasta 30 metros, 40, hasta 50 metros, de más. Pero cuando ya está haciendo, sí, pues, pero ya sobre eso, sobre el piso 15, piso 20, ya no hay una bomba que sepa eso. Ahí, mayormente lo que se hace el sistema hidráulico, tú lo arriendas, el sistema de la bomba, nomás así, ¿cierto? El Cooper, que es el que impulsa. Y por un sistema de tuberías, mayormente las tuberías van por los pasillos y por el chat, por ejemplo, donde van a ir los medidores de agua, o por la caja donde va a ir el ascensor, por ahí sube las tuberías y es impulsada por esta bomba. Eso como un gran avance fue. Hoy en día hay las máquinas, bombas, ¿cierto? Las trepadoras, que esas también van tipo como araña, por el espacio donde está la caja del ascensor, el espacio, la perforación, y están subiendo ahí, como si esta parte del brazo estuviera aquí metido en el espacio. Avanza un piso, 2 pisos y vuelve a subir. Tipo a lo transforma, ¿cierto? Y el compra hace. Es un Decepticon. Es un Decepticon. La tecnología ha avanzado tanto, ¿no? ¿Ya? Y lo más típico cuando se echa a perder este sistema, ¿no? Que comienzas a bombear en altura, pues el que te salva, ¿quién es? El capacho, el amigo de siempre, que es con la pluma, ¿cierto? Bajo un balde grande, ¿no? Más o menos a veces son de 2 cubos, 3 cubos, 5 cubos, lleva todo el hormigón para arriba. 8, 5 cubos. ¿Cuál es el capacho? 5 cubos, no. ¿Capacho? ¿Cuál es el capacho? Tipo un trompo. Ese, el que sube, ¿no? Para, que parece un cono. Sí, exactamente. El cono, como cono. Y lo sube para poder echar arriba. Con la grúa, ¿sí? Yo he visto grandes, ¿cómo se llama? Como unas garras que se abren, ¿no? He visto en la minera. Es la minera. Pero por esto estoy hablando de que existe, pues. Además, Porque mañana más tarde, quizás usted lo ha visto en una edificación aquí, que ese se usa, pero recuerden que los otros países adelantados no llevan años luz en tecnología constructiva. ¿No? En Haití. Acá recién estamos hablando de esa trepadora, por ejemplo, y no está según señalando que hemos visto acá. Me limito a ese Ya, ¿qué más? Y ya hicimos el proceso de hormigonado, ¿estaría listo? Aquí, en el proceso de hormigonado, hay que tener en consideración que cuando estoy haciendo una losa, el proceso de compactación, que es el vibrado, se hace diferente a cómo se vibra un muro. Porque en el muro, ¿cómo entraba la sonda? De manera vertical. Y en una losa, horizontal. Que también, ¿no? Errores garrafales y que lo seguimos haciendo en obra, es que vibramos a la losa como si fuera un muro de hormigón. Y es de manera horizontal. La sonda viene y hay que echarla. Y avanzas y hay que echarla. ¿cómo echarla? De costado, pues, de manera lateral. Claro, en lugar que la sonda en el muro lo ingresas así, tú lo colocas la sonda de esa manera, echada, de manera horizontal. Creo que cuando vea una sonda voy a entender. Y así vas avanzando. Cuando lleguemos al laboratorio de hormigones, ahí les mostraré cuál es la sonda, porque utilizaremos la sonda para hacer nuestro proceso de Pero que el fierro rígido o el blando, porque si lo decís que lo dobláis, Al final se vino con una manguera. y la manguerita le da la flexibilidad para estar vertical o horizontal. Ya, ahora entendí. La sonda, o sea, el vibrador tiene un mecanismo, la unidad motriz, que eso genera vibración. Y esa vibración lo transmite a una manguerita, que al final, esa manguerita que al inicio está reforzada con goma, al final es metálica. Y la vibración ahí se transmite. Esa parte le llamamos la sonda. Y en este caso igual tiene que tener el mismo tiempo que vertical, 15, lo mismo. 20 segundos, Entre 15 15 segundos. a 20 segundos. Y avanza. Y eso en el caso, por ejemplo, nosotros la otra vez hablamos al llenar los muros, claro, cada... Aquí era por 3 partes, Eso. esta cosa se llena completa. Ya, y el vibrado en distancia sería por metro, cada 2 metros. Mayormente la idea es que cada vez que hagas, lo hagas con la técnica que se dice, nunca de manera vertical. Salvo que en esta unión que tengas, si tienes una viga o la losa es más grande que una losa normal, que no estés llenando una losa cielo,
si no estás haciendo una losa de fundación donde el alto es significativo, ¿no? Entonces ahí sí es de manera vertical. Estoy hablando cuando las losas son de estas losas, no sé, hasta 20, 25 centímetros de alto, ¿cierto? Siempre ahí debe ser horizontal. Para evitar una de las patologías que presenta el hormigón, que la vimos la clase pasada, ¿cómo se llama? No, sí lo tengo. Segregación. Eso, segregación. La segregación, ¿cierto? A la larga provoca una exudación, ¿no? Que va Que pierde a el agua. permitir Que pierde que agua. el agua del amasado se evapore muy rápidamente. Y por lo tanto, en esa área el hormigón puede alcanzar bajas resistencias y por lo tanto podría una de esas patologías provocadas en el tiempo del hormigón fresco, que pasaría por hormigón endurecido, son las fisuras. Y ahí por exudarse de la segregación, yo podría fisurar una losa. Sí, tiene soluciones. Hoy en día, con la tecnología que se ha avanzado, tienen soluciones. Todo eso, los nidos estructurales, ¿cierto? Salvo que la estructura, no sé, pues tenga el daño y si se ha ido de lado. Ahí hay que evaluar. Para que veas. Sí, un poquito difícil. Eso es lo que no están queriendo que pase con estos edificios, pues. O sea, ahí hay un daño que es reparable, y sí se puede reparar, pero ¿quién es el que se va a hacer el lindo, ¿cierto? Soria paga. Esas reparaciones va a ser un ojo de la cara. Que si lo hacen los grandes, que asumen la culpa ellos, el MOB, todos ellos, pues al fin y al cabo son los ministerios, ¿cierto? ¿Y quién termina pagando si la plata no sale de ahí? Todo Chile lo va a pagar, ¿cierto? Impuesto. Es por eso que es donde ahí lo que se quiere es que la empresa la que construyó sea la responsable. Hay una garantía, güey, de la empresa. No, pero cuando ya terminan esas Claro, llega un obras momento ya donde no. garantía ya no hay. Pues. Se la O sea, devuelven. garantía desde el punto de vista constructivo tiene ciertos años. No es que para toda la vida. Después hay garantías porque tú compraste, si lo compraste por medio de un crédito, y ahí hay garantías asociadas. Bueno, ya está la losa, ¿cierto? No se olviden que ahí hay que corroborar que esté limpio, etcétera, etcétera, y vertimos la losa. ¿Qué más? ¿Está lista la losa? Sí, ¿Doy no. por concluida? Sí, o sea, ahora habríamos que echarle el hormigón, ¿o no? No, voy a echarle el hormigón. De veras que le hicieron el virado, perdón. Falta un camión, voy a llevar ahora. Después Oye, se ya, aquí. fragua, sí, se... Miren lo que les voy a decir, ¿ya? A veces sucede que cuando estás haciendo una losa y a veces alrededor, tú hiciste un muro estructural, pero no es muro de hormigón, sino es muro de albañilería. Ese muro de albañilería, al costado, para confinarlo, que va a tener una cadena y en algunos casos, o en algunos casos puede que aparezcan vigas. Y esas vigas, seguramente, o cadenas, se van a llenar con la losa. Esa es la técnica constructiva. Hay algunos locos por ahí que lo hacen con contrario, pero ya son locuras de otro, ¿no? Debería ser que la viga y la losa se llenen uno solo. ¿Pero qué va a pasar? Al proceso de hormigonado, jóvenes, usted cuando tenga ese caso que a los costados tenga vigas y cadenas y tenga una losa, primero siempre se llenan las vigas y las cadenas. Todos los perímetros, cuando tengo estos casos, y no es una losa completa, ¿cierto? Y que tengo un muro de hormigón porque ahí está llenado hasta arriba de la losa, hasta debajo de la losa. Entonces, cuando tengo vigas y cadenas, tengo que llenar eso primero. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál sería la explicación? Porque le da la firmeza. ¿Ah? ¿Por qué? Aguantar el estanco y el agua. No, es lo que dijo. ¿Ah? ¿Cómo? Porque soporta las cargas. ¿Qué pasa si yo tengo vigas y cadenas a los costados por llenar y al mismo tiempo lo voy a llenar con las losas? No. Lo primero que debemos llenar es la parte donde están las vigas. ¿Por qué era la pregunta? Para poder verificar que se queden llenas, o sea, para que no queden vacías, a veces quedan como... Por ahí va. Para respetar la altura de la... Tienes el 1% de la respuesta. No, lo que pasa Por ahí es que va, a por ahí veces va, quedan por ahí va. sopladas por Pero los ¿tienes famosos por nidos. qué? Recuerde que los hormigones, ¿cierto? Cuando yo estoy hormigonando, para la redundancia, por ejemplo, me sale que para esta losa me sale 5,7 metros cúbicos. ¿Tú qué pides de hormigón? ¿Cuánto 6. pedirías? 6.
pide 6. ¿Así? Yo digo. Pero, no por redondeo, espérate, sino en esa por- ubicación está considerado esa cadena Sí, vacía. todo. ¿Ya? Digamos que tiene 5 o 7 metros cúbicos y la compañía dice que pide 6. ¿Usted cuánto pide? Yo digo 6,5. 5 o 7. 6,5. 6. 6,5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Casi 7 cubos. Mire, lo que dijo la compañera estaría bien, pero ¿qué se hace? Se pedirían los 6 metros cúbicos, pero le digo, ¿sabe qué? Envíame primero. Sí. Y el resto se pide en el ajuste. Esa es la palabra, el ajuste. ¿Cómo se la llama. foto? Que en el momento que estoy hormigonando, como yo lleno primero las vigas y las cadenas, es, es fácil. Es fácil ubicar lo que me queda restante de la losa. Lo que me queda restante de la losa, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lleno primero la losa? Y yo veo que, oye, ya llegó el camión y me va a faltar lo que dice el compañero, ¿no? ¿Cuánto es lo que pido? Me va a ser muy difícil en el momento ubicar lo que me queda de losa y más vigas y cadenas si el que no la ubique. Ahí es un cacho que les encargo. Y el jefe de terreno, usted tan como supervisor y el jefe, oye, ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el ajuste? Apúrate, tengo que llamar. Apúrate, te doy un minuto. Oye, apúrate. Y así está, pues. Oye, pídase 3. ¿Estás seguro? Porque si sobra, te lo descuento. Oye, entonces, no pidas seguro. Y si falta, ya no te voy a pedir más. No, jóvenes, en ese, cuando uno es maestro, uno te vas a tu casa, hacer de la tarde, te olvidaste de la hora. Pero cuando eres profesional, el que dirige la película, estás pues. Pero por eso, pues, ahí el desgaste no es físico, el desgaste es mental. Luego llegas cansado, en lugar de ir a dormir, sueñas con la hora y Por eso. sueñas que se cayó la cosa y mañana tiene que llegar a las 6 de la mañana para ver si se cayó, ¿no? Por eso todos los jefes son locos, ¿no? Entonces, eso, jóvenes, yo debería llenar, ¿cierto? Primero, debería llenar, ¿cierto? Las cadenas. Las cadenas, porque como ahí tengo profundidades que están distintas a la losa, eso debería llenar primero y después avanzo con la losa. Y si me falta o me piden que yo tenga que hacerla, oye, ¿cuánto falta? ¿Realmente te pido el restante o pedimos 1 metro cúbico? No, jefe, ¿sabes qué? Ni con 1 metro cúbico salimos. Pídase, queremos 1.2, pídase 1,5. Y es por eso que siempre en obra, usted siempre que tiene que estar pensando dónde más podría echar hormigón si es que le sobra. En mi casa, ¿cierto? En mi casa. Profe, pero por ejemplo, ya se pide el camión, se empieza a llenar y en el caso, por ejemplo, supuestamente este es un proceso que tiene que ser continuo, no debería parar por el tema. ¿En la misma se pide el otro Sí, camión? en la misma. Porque el compadre de la planta, oye, ¿cuánto te mando? Porque si tiro la losa, por ejemplo, ya tiro losa y me falta, igual eso que tire ya va a estar secando cuando llegue el otro camión. No, pero está ¿no? bien estado fresco. Ah, ya. Por eso que ahí el compadre, ¿cierto? Cuando estás tirando, ahí es donde el que está en el proceso de hormigonado, tú no puedes ponerlo al que dirija una persona que no conoce el proceso. Porque tiene que estar, como se dice, pío en la cuestión, porque tiene que al camionero, oye, súbete y ve cuánto queda. Y el camionero sabe, oye, ¿sabes qué tengo? No, me queda 1 metro cúbico aproximadamente. Oye, ¿te falta 3 por echar? Quiere decir que te falta 2. Algo pasó con la ubicación. ¿Ya? Y todo eso parte de la recepción. Puede ser que el compadre, el camionero, el mixero vino vendiendo hormigón por el camino. Siempre pasa. ¿Se da? ¿Se da que Claro. Si viene en capacho, pues, ¿no? Pero la cosa cuando es en la bomba, cuando hay la bomba, ahí sale más. ¿Por qué? Porque tiene que sumar lo que queda en la bomba, lo que queda en el Cooper y lo que queda en el brazo telescópico. ¿Y eso es pérdida? Eso pasa a ser pérdida, pues. ¿Y eso no se toma en cuenta en Que la a veces, aplicación? cuando el compadre, el mixero y el compadre, el bombero es paleteado, y te faltó justamente, por ejemplo, medio cubo, el compadre abre la compuerta por abajo antes que lave y te da ese hormigón. Porque no es responsabilidad del compadre que te lo dé, porque tú tienes que haberte considerado de cuánto acumula eso, mayormente es medio cubo. Aproximadamente, medio cubo. Mira, medio cubo ya pierdes por capacho.
Y eso por eso debería estar considerado Y debería estar considerado por eso. en la ubicación. Por eso que te digo, Por eso le pedí 7. por eso se llaman los ajustes. Pero tampoco puedes pedir de más, ¿ah? Entonces, la idea es, tienes 5, 7, pides 6, oye, pero mándame 5. Y en el ajuste, ¿sabe qué? Realmente mándame 2 más. Y te mandan, pero no vas a esperar que se termine el hormigón. A mitad de camino tú ya tienes que ir calculando cuánto queda en el mixer y cuánto es lo que te está quedando por hormigonar para que hagas el ajuste. Y pides. Termina el hormigón, más o menos, esperas 15, 20 minutos, te llega el otro camioncito con el ajuste y inviertes el hormigón. Y terminas el proceso. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? Y ahí está. Entonces no se olviden de eso, jóvenes. Proceso de hormigonado de losa. Ahí vimos hormigonado de losa. ¿Dudas, consultas? Ya no más. ¿Hasta qué hora tenemos? A las 9. Hasta las 8:30. Hasta las 8:30. ¿Estamos listos, weón? ¿Sí? Sí, pues sí, estamos listos. Ya. Vamos a ver algo que es parecido. Ya va a cambiar algunas cositas, no por eso lo voy a explicar rápidamente. Y vamos a ver el tema de las cadenas y las vigas. Con eso terminamos la clase de hoy día y la próxima clase vemos techumbre y terminamos obra gruesa. Así es. La próxima semana entonces le doy su último trabajo para que lo presente la semana subsiguiente, pero la semana subsiguiente ya empezamos con terminaciones. ¿Ya? Así que jóvenes, espero que hoy día y la próxima, no sé, ahí lo que han faltado, hay algunos que le están faltando asistencia. Hoy día hacemos el 90% de asistencia. Aparte de los días. Ya. Lo pienso. Ahora. Que vaya bien. Sean 12. Claro. Ya. Comer para que respire un poco. Té, ¿no? Té. Me gusta, ¿eh? ¿No le gusta el té? ¿Ah? ¿Le gusta el té? ¿El té? Sí. Con vino. Ajá. Con galleta vino. Té helado. Profe. ¿Este helado? No, no es. ¿Este helado de ¿Sabéis lo que es el té helado, no? ¿Hace lo que se le llama el té helado? Para los verdes, cuando tú, como no tienes permiso de alcohol, tú para poder que te den una copita de vino, te lo dan en taza, pero tú le pedís un té helado y ellos te dan una taza, pero con vino. ¿Qué pues? Pues este helado. Sí, pues. Sí, sí, ¿dónde ya? Está con malicia. Parece, ¿ah? No me vaya a morir, ¿ah? No, yo la reanimo, no se preocupe. Simio no mata simio. Quiero armar el puta madre. Ya. Jóvenes, vamos a ver vigas y cadena. Primero vamos a empezar por la cadena. ¿Cuándo aparece una cadena? Cuando tenemos muro confinado. Cuando tenemos un muro. Y cuando yo necesito salvar una luz o unir dos elementos donde por abajo no va a haber nada, ahí aparece una viga. Esa es la diferencia entre cadena y viga. ¿Ya? Por lo tanto, yo para hacer una cadena quiere decir entonces que yo tengo un muro. Que ese muro seguramente va a ser de albañilería, ¿no es cierto? Y la cadena ahí apareció porque necesito confinar ese murito de albañilería. ¿Cierto? Entonces ahí apareció la cadena, ¿cierto? Que estaría acá arriba. Yes. Profesor, y los pilares, obviamente, pues cierto, me imagino que todo el mundo está pensando que hay pilares. Ya, pero estamos hablando de la cadena. Si esa cadena la veo en corte, ¿cierto? En el otro sentido, yo voy a tener el murito así. Lo tenemos abajo porque no estoy tan alto. Hace rato me fui muy arriba, después no alcanzaba. Estaba pasando piola. ¿Se dieron cuenta que estaba pasando piola? Ya. Y ahí está la cadena. Ahí está. Entonces, esa cadena, que es esta que está acá, esta la estamos viendo así, ¿no? Y la otra la viendo en corte, ¿cierto? Para su proceso de cómo lo hago constructivamente, ¿ya? Lo que suele hacerse primero, ¿qué cosa sería el fierro? Todos los elementos constructivamente no siguen una misma secuencia. Hemos visto en el muro, primero el fierro, moldaje, hormigón. Y vimos en la losa, moldaje, fierro, hormigón, ¿cierto? ¿Ya? Aquí
lo primero que debería colocarse justamente es la enfierradura. Los fierros de manera longitudinal, eso que está ahí, son los que están acá. ¿Cierto? Y el fierro que amarra, que sería el estribo, ese que está ahí, es el que estoy dibujando acá. Y ahí está la cadena. ¿Cierto? Una vez que tengo la cadena como enfierradura, nuevamente tengo que preocuparme que esa enfierradura cumpla con todas las condiciones que vimos para el muro o para la losa. Que por ejemplo, ¿qué debe tener? Recubrimiento. Y para tener recubrimiento quiere decir entonces que tengo que colocarle algo que lo separe. Separador. Los separadores. Tanto ahí Como abajo. como acá. ¿Cierto? Sí. Tengo que tener ese separador para dar ese recubrimiento. ¿Qué más? Para la enfierradura. Cadena, estamos hablando de cadena. ¿Y más aparte del fierro y los separadores? Y bueno, como parte de la enfierradura. Ahí están puestos. Ya estamos. Ya llegó tarde. Ya arriba lo amarramos. Ahí me dejé. Y los separadores para que no se unan, ¿no? Los separadores para que no se. Los estribos. Con los estribos no se pegan. A veces cuando tengo, no sé, una cadena y se va a amarrar con esto, ahí hay que fijarse que obviamente, ¿no? Este fierro del pilar en ese punto se una con el fierro de la cadena. Ahí, quién sabe, lleva una unión especial, con algún refuerzo especial. Puede ser sí o no. Va a depender, ¿no? Del diseño que se haya hecho. Bueno, ahí estaría, pues, ese fierro. En la enfierradura. ¿Ya? Mayormente el fierro de la cadena también diferencia del fierro de una viga, ya que la viga característico es que dice que tiene más altura operante. ¿Ya? Normativa que viene internacional, la ACI 318, en una viga habla de pedante, no habla de altura. Porque ese es un término general, ¿no? De cálculo, pedante, es la altura. Aquí lo llamamos altura, pero es el pedante. Mientras es más, tiene mayor longitud que su ancho. Mientras que una cadena, característico es que es más cuadrado. Casi el mismo alto es como casi el mismo ancho. No dista mucho. Por lo tanto, la enfierradura de una cadena es más simple. ¿Ya? A veces lleva 4 fierros y los estribos. Mientras que una viga, ¿cierto? Ya que va a ser un elemento estructural que va a permitir salvar todo este espacio, entonces por lo tanto tiene que ser un elemento soportante. ¿Ya? Aquí está confinado más, Ahí ya más refuerzo, más fierro, etcétera, etcétera, ¿cierto? No se olviden que así como tengo fierro, que tiene que seguramente amarrarse del pilar con eso, también tengo fierro, el fierro de refuerzo. Los tensores, que tienen que amarrarse con el fierro de la cadena. y lo horizontal igual, ¿no? Y los La escalería. horizontales, bueno, que son las escalerías, se amarrarán de los pilares, ¿cierto? Eso. Y así. Y ahí estamos haciendo el muro que necesita. Confinado, reforzado. Un poquito como trabajo, ¿cierto? Me imagino que hacían plasmado su uniforme. Pero por su. Algo así. Algo así. No sé. Profesor, ¿por qué no contó la historia antes, cierto? Para hacer el informe. Hacer la vida, hacer la vida. ¿Ya? Entonces, una vez que está eso, después que vendría, digamos que ya está la enfierradura completa, ya no tiene sus refuerzos, sus separadores, después vendría El encofrado. colocar el encofrado. Que en este caso, para una cadena, que es distinto de una viga, únicamente iría A los lados. en los lados y si hubiera este como muro ciego, iría para este costado como tapa también. Sí. Entonces ahí iría el moldaje. Profe, pero la cadena va antes que el pilar. ¿Ah? La cadena se hace antes que el pilar. Va a depender cómo lo construyen, porque a veces traen la cadena lista con la chanta o a veces lo hacen en terreno. Entonces va a depender ahí no del proceso, pero sí, a veces suele hacerse de esa manera. Mayormente el fierro del pilar, como nace desde abajo, ese fierro del pilar en vertical, ese está tirado de adelante y uno se adecua justamente a la cadena. ¿Sí? Entonces, aquí en el moldaje tengo que hacerle su sistema de
afianzamiento, ¿cierto? A veces se lo perfora por acá, un pegotito, para afianzarlo por esta parte, y si me permite el espacio acá, ¿qué le colocaré? Justamente el conito, ¿cierto? Con el tubito que va hacia el otro lado. Más se pone alambre, ¿no? Y por acá colocaré la aguja, si es que tengo esa altura para que vaya ese elemento. Si no, a veces únicamente pues bastará con colocarle la tablita por acá arriba, ¿cierto? Para que eso no se junte y no se haga. Ahí es donde uno lo va adecuando. A veces no hay ni plata para colocarle ese separador como tiene que ser el interior, y únicamente va con un alambre, ¿cierto? Tortoreado, ¿cierto? Se pasa de un lado a otro y con una tablita por acá, se lo amarra y por otra tablita acá, y aquí es donde se aprieta y con el martillo o con la pata de cabra, ¿cierto? Se da vuelta y bien amarradito y queda listo, ¿cierto? ¿Ah? Así lo están haciendo, ¿eh? Igualito lo estamos haciendo en la obra. A veces hay que adecuarse a los recursos que uno tiene en obra, porque hay obras a veces que son proyectos austeros, no hay dinero tan justo y necesario, o se equivocaron en dónde? En presupuestar. No los contaron. Usted o nosotros, todos incluyéndome, deberíamos en nuestro presupuesto calcular todos esos pormenores. Si usted quiere hacerlo con su aguja, con su separador correctamente, con sus conitos, con esa cosa, tiene que estar en su presupuesto. Yo no los puse. Porque si no, después de dónde saca ese recurso. Si no lo regala. Si está dentro del presupuesto, usted no tenga miedo en sacar la platita e ir a comprar y colocarlo como debería ser. Pero ahí es donde, se me olvidó los separadores. No, ya, vamos a comprar alambre nomás, ¿no? Y ahí compran alambre, ¿no? O alambrón y lo perforan de un lado para otro, lo amarran y bien apretadito y listo. Ya está. ¿Ya? Entonces ahí va a depender, ¿no? De el constructor, ¿eh? El constructor que presupuestó y si ha visualizado todo o no. Una vez que está eso, ¿cierto? ¿Qué vendría? La limpieza. Pero eso, pues. ¿Se dan cuenta? Ya está aprendiendo, ¿se da cuenta? Ahora en la obra acá, ya lo tiene. Pero de eso se trata, por joven. Ya lo que se va diciendo y usted tiene que ir asimilando y después, obviamente, como buen profesional o futuro buen profesional, comenzar a ponerlo en práctica donde trabaja. Al primero va a caer pesado, bueno, pero para eso está estudiando. Usted no tenga miedo en aplicar sus conocimientos, que ya lo está adquiriendo. Entonces aquí vendría la limpieza, porque me va a quedar de todo, ¿no es cierto? Acerrín, alambre, los tubitos y los corto ahí, retazos de fierro, un montón de mugre que si no lo retiro, se va a quedar impregnado en el hormigón. ¿Ya? Y después de eso, ¿qué vendría? ¿Ah? No, porque hay puesto los separadores abajo. Ya están las calugas. De ahí vendría el proceso de hormigonado. El proceso de hormigonado. ¿Ya? Y el proceso de hormigonado, si en un muro, si estoy en alto y si es poca las cadenas, mayormente, ¿cómo se llenan esas cadenas? Si tengo que hacer una casita, este perímetro. Con balde. Con balde, no voy a arrendar una bomba, ¿cierto? Ahí seguramente va a haber andamios como carreras. No se olviden de pedir las ruedas para que corra el andamio, porque si no va a estar cargando ahí. ¿Sí o no? Si no falta eso. Entonces, un par de andamios, sus tableros como corresponde, y comienza a subir a baldecito limpio, ¿cierto? A baldecito limpio, y ahí pues comienzan a llenar. Las cadenas mayormente se llenan rápido y pueden además dar la vuelta. Ahora, si hay dentro de su presupuesto, está calculado que usted va a rentar una bomba, pues eso se hace en una hora, ¿no? Si la bomba... Sí, va a faltar más gente para que para que no se cure el hormigón, que la bomba abierta el... Pero igual lleva vibrado, ¿no? ¿Cómo? Igual lleva vibrado, aunque sea un muro doméstico Sí, de la pues, casa. ahí igual hay vibrado. En este caso, por ejemplo, no Sí. hay a arrendar una máquina vibradora en una casa, pero sí tenéis, ¿cómo lo hacéis? No, ahí hay igual vibrador. Vende, digo, hay vibradores. Sí, hay que vibrar, ¿no? Ah, Hay vibradores Portátil. también vienen de distintos diámetros, la sonda, porque ahí hay que saber qué tanto fierro hay en ese muro, en esa viga, en ese pilar, para poder arrendar el diámetro de la sonda, ¿no? Que hay desde, no sé, desde media hasta 1 pulgada, 1,5 milímetros. Depende del elemento que estás hormigonando. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya no? Te ganaste la milésima. No se Que me vaya quede. sumando. Disculpe, pero no
Eso sí le pedí. Ya, y ahí viene el proceso biológico. Esa sería una cadena. Una viga es parecida, pero la viga es cuando aquí abajo no hay ningún muro. O sea, hay un vano, hay un espacio, hay una luz por qué salvar. Aquí en algunas salas, ustedes se dan cuenta que pasa un elemento, algunas por el medio, así, esa es una viga. La viga chata. Esa viga está salvando una luz, pero aparte está sofocando el peso de la losa. Esa es la famosa viga chata. ¿Contraviga? No, La contraviga. esa es la famosa Esa viga salió. como la viga chata. No, la viga es hacia arriba y la contraviga es abajo. Ay, me dejaste. Profe, disculpe. ¿La viga es hacia abajo o hacia arriba? No, escuche, yo siempre he escuchado sobre La viga no horizontal. palabra, no, que hay que ponerle eso una viga chata. ¿Qué significa una viga La chata? viga chata. No entiendo la pregunta, porque dice arriba hacia abajo, no son horizontales, no tiene nada que Lo que ver. pasa es que en términos de viga, a ver, la viga es cuando es hacia abajo. Esa es una viga. Las vigas no son para arriba. No. Esta es una viga. Porque se considera el pelante como su altura hacia abajo. Mientras que está la viga cuando es hacia arriba, pues. Por eso, cuando es hacia arriba, cuando usted hace, por ejemplo, en su balcón, y el balconcito, ese filo que está ahí, esa es una contraviga, ¿cierto? Le llaman, ¿qué más? Antepecho. En algunos casos, esa como viga, cuando es más abajo, y es debajo de la cintura, son los famosos. Cuando tienes un gran ventanal, como en este caso, ¿cómo le llamarían a este? Alféiser. El alféiser es una viga invertida se llama. Para que ese nombre. ¿Cómo que se llama lo que salen del pilar para arriba y es como una losa que es un poquito más alta y después sigue la losa normal? ¿El balcón? Del pilar para arriba. Sí, que sale como un cuadrado que es como una losa que es un poquito más baja. Y después queda la losa normal. Que también es como. Ahí dibújalo porque me pillas. Yo también, tío. ¿Qué estás hablando, soldado? No voy a dejar cosas malas. Déjame buscarle. Es de un artista. ¿Cómo se llama eso? Se llama María. Acá tiene algo así. Y después ya la losa normal. Esto trae como una altura como de los 5 cachos. ¿Ya? Como los 5 cachos debajo del nivel de losa. ¿Ya? Y después viene la losa normal. Que decimos nosotros la época de trabajo en. Para la que está en serio. Es que podría ser un Prácticamente. ¿Es un acabado eso? No. muro de coronación. No, para el estacionamiento va a circular. Pero yo tuve que hacer una losa diferente aquí y después una losa aparte de acá. Bueno, ahí va a salir. Y esta losa era más baja, como 5 centímetros más baja. Ya sé. No, pero no me acuerdo cómo se llama. Se llama Ese. Capitel. Capitel. Ya me acordé. Ya, pero el capitel, ¿cierto? No es considerado. Pasa bastante en los estacionamientos, pero va por la parte de abajo, ¿cierto? Es donde lo que dice en el pilar, En el pilar. Ah, sí. ¿cierto? Se le hace un saliente hacia abajo, ¿cierto? De la losa, y para ganar más área de ese pilar en la parte de soporte, para ganar más área, sí, justamente para que resista más. Es como famoso un pinto, ¿no? Algo así. Pinto abajo. Ya. La cadena, la viga, vamos a una viga, ¿cierto? Entonces, la viga cuando mira hacia arriba es viga invertida. ¿Ya? Viga invertida. Que esa viga invertida se pasa a llamar en algunos casos, cuando tengo un gran ventanal y esa está a esta altura, ¿cierto? Grandes ventanales, se llama alféiser, ¿cierto? También el alféiser le llaman a los antepechos. También tiene un montón de nombres que les han dado. Bueno, y ahí viga invertida es un nombre técnico estructural. ¿Ya? Entonces, esa viga, por ejemplo, yo tengo un muro acá, ¿cierto? Y en este caso tengo otro muro acá, parecido a una losa, sí, parecido a una losa, ¿no? Pero sino que estamos hablando de como si fuera viga. Entonces, si lo veo, ¿cierto? Esta sería una viga. ¿Ya? Quiere decir, ¿cierto? Que esta viga, yo para generar su proceso o estructurarla, necesito primero hacer algo parecido como lo vi para la losa. Necesito hacer este elemento que está acá abajo, Las planchas. apuntalarla, ¿cierto? Con su sistema ahí, ¿cómo se llama? Entonces, lo que yo estoy haciendo es esto. Ahí lo voy a buscar en 3D. Para ustedes no,
No me da nadie. profe, la viga. Sí. Ya. ¿La ven? ¿Es como el encajonado eso? Y abajo va justamente tiene, en este sentido, tendrá ahí las secundarias y en ese sentido tendrá las primarias. Y sobre eso aquí irá la alza prima. Se hace como un cajón, pero como la viga no tiene abajo nada que lo sostenga, en cambio una cadena tiene al muro, por lo tanto hay que hacerle... Se hace por un puro lado, cierra una pura para que el encerrador pueda trabajar. Sí, pues, primero se hace la parte de abajo, ¿cierto? O a veces se hace una L. La pura L. Mayormente, Se hace ahí abajo hay que nomás. ser buena gente con el enfriador. Debería uno hacerle La parte la parte de abajo, que es el fondo de viga, le llaman, ¿no? El fondo de viga. Y después de eso, el enfriador viene, estructura su proceso de enfriadura, le agrega todos los elementos, los separadores, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y nuevamente llamas al carpintero para que te coloque los laterales y lo encajone y lo cierre a esa viga. Y ahí, obviamente, hay que colocarle, como mayormente una viga larga, alineadores, hay que colocarle los tensores esos, ¿cierto? Los que están aquí con las agujas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos elementos, lo mismo que vimos en una cadena, hay que replicarlo acá, sino que la forma como tú ejecutas, primero se hace una parte del montaje, se llama al enfriador, que él termine, hay que revisar en cada uno de esos casos, que puede ser que por ahí pase alguna instalación. A veces sucede que le colocaron una ampolletita en la viga, que el arquitecto quería que en esta viga vaya una ampolleta. No lo puso en el muro, pero en la viga. Entonces, seguramente estará ahí el eléctrico colocando ese punto, lo deja como pasada, ¿cierto? Y después de eso, una vez que ya está todo eso listo, se le agrega las tapas, los laterales, ¿cierto? Para que venga el proceso de hormigonado. Y el proceso de desimbre, la viga se comporta muy igual que una losa, tiende a pandearse, lo mismo que la losa. Por lo tanto, las vigas también vienen con su indicativo de contraflecha, por jóvenes. Y que muchas veces ni lo saben. ¿Ah? Es que la cadena no lleva al Tiene- porque está el muro. La cadena. Está el muro. En cambio, en una viga, abajo no hay nada, como una losa. Y por lo tanto, el sistema de apuntalamiento es parecido, ¿cierto? Que hay que darle una pequeña contraflecha en la parte central, porque esto va a tender a guatearse cuando le saque todo el sistema de apuntalamiento. Y recuerden que esta viga se puede disembrar, pero solamente los costados, no el apuntalamiento. Aquí también, antes de si quiero recuperar esto, lo apuntalaré, ¿cierto? Como winch de sacrificio abajo, y puedo retirar esto con las vigas que están ahí. Si es que se puede en el espacio que le quepa esa viga. Si no, quedaría ahí. Al otro día yo sí puedo sacar los laterales, pero no el fondo de viga, porque se comporta como una losa. Hasta que llegue a un estado de madurez que en la planificación 28 días. te digan, ¿no? Más o menos, no sé, una viga mayormente a veces se disiembra más rápido que una losa, y puede ser que a los 15 días ya se sabe. ¿Pero eso es por el tipo de hormigón que se ocupa? No, Eso sino no- esa es una condición, ¿no? Que ahí hay que ver lo que dice Las especificaciones constructor, la técnicas. especificación técnica del calibrista, etc. En una losa, ¿en qué momento se puede usar una viga chata? ¿Cómo? Una viga chata. Una viga chata. ¿Qué es lo que una viga chata? He escuchado. ¿No? Ya. Eso, este sí, no. Ya. Las vigas chatas, o sea, a ver, lo que pasa es que cuando yo tengo una gran luz, ¿ya? Una gran luz, y lo que sucede es que en esta luz, si no tengo elementos soportantes que resistan todo este peso de esta losa, como muros, Claro. yo tengo que colocar una viga que le ayude a soportar ese peso. Entonces sucede que a veces esa viga, por cálculo, por ejemplo, es de 50. Claro. Y 50 centímetros justo que pase por tu living, por ejemplo, estéticamente, Claro. sale, ¿no? Estructuralmente estaría funcionando, pero desde el punto de vista arquitectónico y estético, como que no es bien visto. Y por lo tanto, en algunos casos, y tiene que estar dentro de un cálculo, Ya. esa viga, ese peralte,
se lo ha invertido de manera horizontal. Y eso se llama viga chata, donde esa viga tiene el comportamiento estructural, pero tiene el mismo ancho o grosor que la losa. O sea, misma echada. Pero eso va dependiendo por el espacio que Esos tengas. casos, ¿ah? ¿Ves aquí? Claro, así. Y esos casos se dan sobre todo cuando estoy haciendo losas aligeradas. Que aquí en Chile se hace muy poco. Porque tienen temor a hacer losas aligeradas. Porque mayormente se hacen losas macizas. Puro hormigón, ¿cierto? Por un tema del movimiento De los sísmico. sísmicos. Las losas aligeradas tienen un cálculo de por medio. Así que dentro de ese cálculo se calcula con los mismos parámetros que una losa maciza. Lo único que ahí está el temor de que como no es común, por ejemplo que en Chile no es común construir así, con losas aligeradas, sobre todo aquí se consideran losas aligeradas, pero siempre y cuando todavía sigue siendo todo de hormigón, lo ven así. Y dicen, la losa aligerada es aquella, por ejemplo, que es así. Tiene un espacio y viene así, ¿no? Y en este espacio, ¿cierto? Acá en Chile lo que le colocamos son unos casetones, que a veces son plásticos, ¿cierto? O a veces son de plumaví, y que después los sacamos. O sea, ese plumaví o ese casetón plástico está haciendo la función únicamente de minorar el volumen de hormigón. Por eso que se llama losa aligerada. En otros países, en lugar de colocar ese casetón, le colocan ladrillo. Pero ese ladrillo no tiene función estructural. Está ahí para ocupar un espacio que queremos que no ocupe los mismos. Eso lo he visto en videos de Perú. Sí. Pero aquí tenemos, Sí hay casos. aquí tenemos edificaciones en estacionamiento que tienen la losa nervada se llama acá, ¿cierto? Y tienen la misma funcionalidad, sino que está el temor, porque esta losa acá tiene su encerradura, ¿cierto? Y también tiene su encerradura y está todo eso calculado. Y aquí se hacen estas losas es mediante sistemas de viguetas, varias viguetas que se hacen. Y aquí a veces, cuando quiero reforzar, en lugar de colocar una vigueta, se hace una gran viga, pues, y esa es la viga chata que estaba buscando el compañero. Para hacer el ancho de esa losa. Ahí está tu video, bro. ¿Ya? Así es. Y ahí estaba, hemos hecho losa, vigas y Muro. cadenas. Profe, ya que te veo. Profe, no sé si habrá tiempo. Ya. Jóvenes, no se olviden que hoy día hacemos el 90%, nos queda una clase. ¿Una clase? La próxima clase. La próxima no, entonces la próxima semana yo le voy a entregar su trabajo, Techumbre. ¿ya? Vamos a ver techumbre, ahí terminamos y les entrego su trabajo. Y usted va a tener hasta la semana subsiguiente para hacer trabajo.